tomando como punto de partida la mirada artística de Miguel Ángel, que veía ya en la piedra que tenía delante la imagen guía que ocultamente esperaba ser liberada y salir a la luz, Joseph Ratzinger halla en la ablacio, es decir, eliminar para que se haga visible la belleza oculta, nobilis forma, el desvelamiento del rostro hermoso de la esposa y de este modo con él también el rostro mismo del Señor vivo. Este procedimiento, contrario a toda ansia de dominio activista limitada al horizonte de lo fáctico, se encuentra la raíz de la Iglesia como congregación penetrada por lo divino, testimonio de la forma de Cristo. El itinerario que brevemente vamos a plantear a continuación recorre entonces la consideración de la belleza en relación con la propia belleza de la Iglesia en la obra de Joseph Ratzinger. El principio del asombro comparece como abertura de la fe que desborda el horizonte empírico de las ciencias positivas. Se revela como el contrario de toda forma de trivialidad, lo que veremos en el primer momento. A continuación, en el contacto con la realidad de la fealdad, la belleza aparece con realismo polar en la dimensión agápica que funda toda posibilidad de reforma eclesial. Será el segundo punto. Y el punto de llegada es la percepción de la grandeza de la forma, nobilis forma, de la santidad de la Iglesia, que en la ablacio, con la que se deja a las claras todo modo de tentación mediocre, apunta a la belleza paradójica de Cristo sacrificado, el más bello de los hombres que aparece, sin embargo, desfigurado. Será el tercer punto. Primer punto, la sacudida liberadora de la belleza. El pensamiento moderno de la ciencia ha encerrado con frecuencia al ser humano en la cárcel del positivismo, por el cual ha sido condenado a la dictadura de lo pragmático, en la que la vista está autorizada únicamente a la percepción sensible de objetos. Nada más grande podría ser divisado, puesto que la conciencia está limitada. A ella le ha sido vetado franquear el límite de lo empírico, de lo cuantificable, en un mundo medible matemáticamente. En este sentido, el misterio de la fealdad puede comparecer bajo la forma de la trivialidad. Lo trivial no es un no a la belleza, sino un cierto tipo de belleza inauténtica, y por ello se erige en la antítesis de la belleza propiamente artística. La trivialidad es el máxime negativum de la belleza porque, en definitiva, encierra y paraliza. Escribe Joseph Ratzinger. La belleza falaz, falsa, que ciega y no hace salir al hombre de sí mismo para abrirlo al éxtasis de elevarse a las alturas, sino que lo aprisiona totalmente y lo encierra en sí. Es una belleza que no despierta la nostalgia por lo indecible, la disponibilidad al ofrecimiento, al abandono de uno mismo, sino que provoca el ansia, la voluntad de poder, de posesión, de mero placer. Es el tipo de experiencia de la belleza al que alude el Génesis en el relato del pecado original. Eva vio que el fruto del árbol era bello, bueno para comer y agradable a la vista. Fin de la cita. En la figura del emperador Calígula, presentada en la obra homónima de Albert Camus, Joseph Ratzinger halla una expresión de esa trivialidad que supone la negación de la belleza porque aprisiona la libertad y la hace incapaz de traspasar la frontera de la experiencia sensible. Sus deseos, expresa Calígula, quiero tener la luna, dadme la luna. Mientras no se abran al límite entre Dios y el mundo, no será más que una prolongación de la materialidad. La luna no será, por tanto, escribe Ratzinger, más que un pedacito de tierra. Lo verdaderamente bello, que no está sujeto a la capacidad contable, que no se deja arrastrar por los hechos, no es algo accesorio en el camino de la búsqueda del sentido y de la felicidad. La auténtica liberación, de hecho, acontece al saltar los límites del conocimiento y del poder propios. Es decir, abriendo la mirada al horizonte de lo eterno, en el que la misma conciencia, cuando sufre el choque con la incapacidad personal por el que las proporciones se desbordan
y la determinación no procede más del esfuerzo racional, queda expuesta a la prisión de lo bello, o sea, del estupor ante un acontecimiento más grande. La estética auténtica no solo no aleja de la realidad, sino que lleva a afrontar plenamente la vida cotidiana para liberarla de la oscuridad y transfigurarla haciéndola armónica. La belleza presentada con profundidad ya por la filosofía de Platón provoca en el ser humano una sacudida, una especie de conmoción que lo hace salir de sí mismo, arrancándolo de la resignación, de la comodidad de lo cotidiano, y que es capaz de despertarlo para elevarlo hacia lo alto. Esta búsqueda de la belleza no consiste en una fuga irracional, ya que incluso cuando escudriña las profundidades más oscuras del alma o los aspectos más desconcertantes del mal, la belleza continúa siendo clave del misterio y llamada a lo trascendente. El arte, en todas sus expresiones, desde que se confronta con los grandes interrogantes de la existencia, puede asumir una validez religiosa y volverse un recorrido de profunda reflexión interior y espiritual. El acceso a esta belleza trascendente proviene de la fe, pues ella únicamente es capaz de derribar el muro de lo finito y de permitir la contemplación de las dimensiones de lo eterno. La fe no solo mira y reconoce, sino que acompaña el camino y de este modo obra. Escribe Ratzinger, no es solamente una fisura en el muro, sino una mano que salva, que rescata de la caverna. Cumple entonces lo expresado por San Gregorio Magno cuando cifra en la Iglesia la posibilidad de la salida de la caverna platónica. Esta es la liberación fundamental que la Iglesia puede otorgar, es decir, escribe Ratzinger, permanecer en el horizonte de lo eterno, salir fuera de los límites del propio saber y del propio poder. La fe es, en toda su grandeza inconmensurable, la reforma eclesial necesaria constantemente. Fin de la cita. Esta afinidad entre camino de fe e itinerario artístico se confirma en un incalculable número de obras de arte que tienen como protagonistas los personajes, las historias, los símbolos de aquel inmenso depósito de figuras en sentido amplio que es la Sagrada Escritura. Así, Simone Weil escribía: en todo aquello que suscita en nosotros el sentimiento puro y auténtico de lo bello, está realmente la presencia de Dios. Hay casi una especie de encarnación de Dios en el mundo, del cual la belleza es un signo. Lo bello es la prueba experimental de que la encarnación es posible. Por esto, cada arte de primer orden es, por su esencia, religiosa. Fin de la cita. La Iglesia, de esta manera, se erige en el puente de la fe. A la luz de la fe tendría que producirse la ablacio que, como de la piedra del artista, permita de nuevo la transparencia de la belleza del rostro auténtico de la Iglesia. Ello devolvería el sentido de la libertad y la posibilidad de hallar en la Iglesia la propia casa de un modo completamente nuevo. Punto segundo, ágape y belleza polar de la Iglesia. La vida eclesial de la fe abre paso a una cuestión más radical. ¿Es acaso auténtica la integridad de la belleza o, por el contrario, es la fealdad en toda su densidad la que da a mirar el rostro auténtico de la realidad? Escribe Ratzinger, el miedo a que el dardo de la belleza no pueda conducirnos a la verdad, sino que la mentira, la fealdad y lo vulgar sean la auténtica realidad, ha angustiado a los hombres de todos los tiempos. Fin de la cita. Tal principio se hace patente después de la barbarie de Auschwitz en la voz de los filósofos y de los artistas, que han señalado el carácter imposible de todo esfuerzo poético y, en último término, de toda palabra. Decía Benedicto XVI en su visita al campo de concentración: en un lugar como este se queda uno sin palabras. En el fondo, solo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. ¿Por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto? Se sabe, de hecho, de un Viernes Santo, que fue el de la cruz, según la cristiandad. Sin embargo, el no cristiano, el ateo, también lo conoce, ya que significa el impacto de la injusticia, del sufrimiento interminable, del enigma sin fin.
Se sabe del dolor, del fracaso del amor, de la soledad, que son historia y destino de la humanidad. Frente a ellos, frente a la muerte del amor, que es el viernes, incluso el arte es inútil. Muchos se preguntan dónde estaba Dios mientras funcionaban los hornos crematorios. Esta objeción, para la que ya existían ciertamente motivos suficientes antes de Auschwitz en todas las atrocidades de la historia, indica que un concepto puramente armonioso de la belleza no es suficiente. En este sentido, Joseph Ratzinger dirige su mirada además a la conciencia dramática de la tensión polar en la que vive la Iglesia. A la luz de los escritos del donatista Ticonio, tendría un lado derecho y otro izquierdo. La Iglesia sería a la par el Cristo y el Anticristo, Jerusalén y Babilonia, y así se le aplicaría la palabra del Cantar de los Cantares: soy negra pero hermosa. También Orígenes encontraba en ese versículo el eje de la paradójica tensión que caracteriza la existencia eclesial. Aún desgarradas de la mirada amigable que impide toda esa afección, encierran, no obstante, unos pensamientos que conectan con la tradición de la patrística, que fueron aceptados por el mismo San Agustín. Estas palabras no dejan de insistir en la imposible separación entre la Iglesia y los hombres de la Iglesia. La Iglesia vive por medio de los hombres en el tiempo y en el mundo presente, y a pesar del misterio divino que lleva dentro de sí, vive de manera verdaderamente humana. Los teólogos de la Edad Media no fueron tampoco ciegos al espectáculo de la fealdad del rostro de la Iglesia, deformado por el pecado. Así Ratzinger se refería a los testimonios de Guillermo de Aubert. ¿Quién, decía el teólogo, no llamaría e imaginaría tan espantosa deformación antes bien Babilonia que no Iglesia de Cristo? Esposa no lo es ya, sino un monstruo de forma y fiereza espantosa, y es evidente que en tal estado no puede predicarse de ella: eres toda hermosa y en ti no hay mancha alguna. Del teólogo reformista bávaro Gerold von Reisner: yo, la Iglesia, no me miro a mí misma como pura. Y sin embargo, es de este modo precisamente como la Iglesia es la santa, signo y realidad de la gracia de Dios, que por nada puede ser vencida, de un amor que es eficaz en medio de la indignidad. No en vano, de la lógica del amor se deriva la posibilidad de un testimonio en la Iglesia que vive históricamente. En su primera encíclica, Benedicto XVI estableció la relación del eros griego y del ágape cristiano en términos de purificación y maduración, para que el eros, ese amor proclamado por los griegos, pueda ser sanado y alcance así su verdadera grandeza. Ciertamente, escribe Benedicto XVI, el eros quiere remontarnos en éxtasis hacia lo divino, llevarnos más allá de nosotros mismos, pero precisamente por eso necesita seguir un camino de ascesis, de renuncia, de purificación, de recuperación. El ágape consagra un amor que ha llegado a ser descubrimiento del otro, superando todo egoísmo. Amar es ocuparse del otro y preocuparse por él. El éxtasis del amor no significa ya un arrebato momentáneo, sino una salida del ego cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí, hacia el descubrimiento de Dios. Así se entiende el camino de la cruz como el itinerario del sacrificio personal, del amor que en Cristo ha llegado a su plenitud. La fe funda y plasma el amor bajo la forma del ágape. No en vano, toda ablacio es expresión de la entrega que caracteriza ese amor. La posibilidad de una reforma que haga visible la belleza originaria del rostro de la Iglesia remite precisamente al más bello de los hombres, que paradójicamente se ha dejado desfigurar y no tiene ya ni siquiera rostro humano. Aquí radica el tránsito de la forma de existencia mundana a la novedad del espíritu como ley fundamental de la vida eclesial. Los grandes santos tuvieron que luchar con el mundo y con la tentación de la Iglesia a hacerse mundo. Y bajo la Iglesia y en la Iglesia tuvieron que sufrir la paradoja entre la libertad del testimonio y la obediencia de la aceptación, en los dos extremos de esta polaridad fundamental. Por un lado, tuvieron que reconocer, en virtud de la misericordia divina,
el cimiento estable de la Iglesia y lo definitivo de la promesa divina en ella, y por ello el lugar en el que es llamado a la obediencia. Pero por otro lado, supieron al mismo tiempo, de modo cabal, que la Iglesia vive siempre en medio de la tentación y el desfallecimiento, que la sitúa en todo momento en la tensión abismal entre roca y piedra de escándalo. Esta tensión existencial únicamente puede ser dominada por la fe, que reconoce en la obediencia el deber mismo del testimonio, esto es, de la lucha por la belleza de la Iglesia contra la fealdad de Babilonia en la Iglesia. En el centro de la eclesialidad se halla, por tanto, el misterio del era menester, con el que en toda su carga agápica comienza la Iglesia. No era menester que Cristo padeciera todo esto para entrar así en la gloria. Así, el fundamento del testimonio de la Iglesia radica en el dolor del testigo fiel, la verdadera obediencia, animada por el celo del ágape, que ha fecundado la Iglesia a lo largo de los siglos y ha puesto ante su mirada la tentación babilónica, es la de los santos que permanecieron junto al Señor. Tercer punto, nobilis forma, ablacio y belleza eclesial. Entonces, reformulada a la luz del sacrificio del Hijo del Hombre, impacta de nuevo sobre la conciencia la pregunta fundamental: ¿no es acaso íntegra únicamente la belleza atravesada por el amor que se entrega hasta perder toda apariencia? La cuestión constata cómo para alcanzar la esencia de un fenómeno es menester desarrollar un procedimiento reductivo que permita ver la luz originaria de aquello a lo que la conciencia tiende y que le corresponde dándose. Esta reducción fenomenológica, verdadera ablacio, permite una comprensión profunda del don que determina el conocimiento según la máxima: a tanta reducción, tanta donación, para poder cumplir la prescripción fenomenológica de volver a las cosas mismas. Se trata así de una reducción de lo trascendente a las vivencias, en la que aquello que no es posible ya reducir se admite como lo dado. La reducción no reduce la donación, sino que la pone a la luz, permitiendo que la atención se dirija a ella. La donación comparece precisamente en cuanto la apariencia da junto a ella misma el objeto sin el que ella no podría jamás aparecer, porque el aparecer de la apariencia se convierte en el aparecer del apareciente. La fe en Dios, en el Dios que precisamente en el dolor de Cristo crucificado se manifestó como el amor hasta el final, sabe que la belleza es verdad y que la verdad es belleza, pero en el Cristo sufriente comprende también que la belleza de la verdad incluye la ofensa, el dolor, incluso el oscuro misterio de la muerte, y que sólo puede encontrar la belleza aceptando el dolor y no ignorándolo, en la ablacio de la cruz, donde comparece pleno el amor. En la pasión de Cristo, la experiencia de lo bello recibe una nueva profundidad, un nuevo realismo, cuando aquel que es la belleza misma se ha dejado desfigurar el rostro y coronar de espinas. Y precisamente en este no rostro aparece la auténtica y suprema belleza del apareciente que se entrega, la belleza del amor que llega hasta el extremo, que por ello se revela más fuerte que la mentira y la violencia. La transparencia del auténtico rostro de la Iglesia, o sea, la donación que resulta después de la reducción, una vez despejadas las capas de la piedra en la que emerge la belleza oculta que permite mirar con la fe más allá de la apariencia, es el signo de la presencia de Cristo, en quien la plenitud del amor lo condujo a la entrega de la propia vida por los amigos. La identidad de la Iglesia, una vez aplicada sobre ella el procedimiento ablativo, indica al Hijo de Dios, como dice el comienzo del Lumen Gentium. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia. El amor del sacrificio de la cruz permanece en la presencia hermosa de un fenómeno que satura la conciencia, porque la lleva más allá de sus previsiones
y la abre al don de un conocimiento profundo del misterio, que es su esencia irreductible. Pero ¿de qué modo la fe puede contemplar la belleza? Al ser alcanzado por el dardo de la belleza que hiera al hombre, éste es tocado por la realidad, escribe Ratzinger, por la presencia personal de Cristo mismo, que se sacrifica para manifestar la plenitud del amor entregado. Fin de la cita. El encuentro con la belleza puede ser el dardo que alcanza el alma, hiriéndola, le abre los ojos, hasta el punto de que entonces el alma, a partir de la experiencia, haya criterios de juicio y también capacidad para valorar correctamente los argumentos en la profundidad de su paradójica presentación. La atmósfera de la amplitud auténtica, de grandeza y libertad que atrae consigo la belleza, incluso aquella más vinculada a los sentidos, implica toda una serie de principios espirituales. Este horizonte contrasta de manera visible con el extremo de mediocridad, su auténtica antítesis y, por extensión, con el contrario de la noble forma cristiana. A esta grandeza espiritual se opone la mediocridad, que no tiene más pasión que el odio a la belleza. De hecho, en sentido amplio, la mediocridad es presentada como la ausencia de nobleza, aunque en sentido estricto sea no tanto la negación de los valores de libertad y amplitud, cuanto la privación de los mismos. La oposición y la propia denuncia a dicha mediocridad cultural es presentada por Kierkegaard, o en un tono especialmente polémico y no exento de ironía, en las provinciales de Blaise Pascal. En la conferencia con ocasión de la celebración del 75 aniversario en Baviera de la Asociación Católica de Protección de Chicas, pronunciada en Múnich el 25 de abril de 1970, Joseph Ratzinger concluye con una de las historias jasídicas de Martin Buber, en la que narra cómo los líderes de una comunidad deciden establecer una hucha para que los ricos echen en ella dinero con el que atender a los necesitados, para que en adelante los pobres no pidan ya en la puerta. El rabí Levi Yitzhak asemeja esta pretendida novedad a la costumbre antigua de Sodoma, cuando una muchacha dio un trozo de pan a un mendigo. Cómo la agarraron, la desvistieron, la cubrieron de miel y la abandonaron como comida para las abejas por la falta cometida. ¿Quién sabe?, concluye el relato jasídico. Quizá también tenían una hucha en común en la que los ricos echaban dinero para no mirar a los ojos a sus hermanos pobres. La utopía de un futuro perfecto que excluya para siempre toda miseria, toda necesidad de protección, exige, no obstante, el alto precio de la evasión de un presente que amenaza con destruir a muchos y, sobre todo, del fundamento de la nobleza de la forma que se funda en la mirada personal de Cristo crucificado. Aunque hoy no se pueda ciertamente reprender a la Iglesia por la monstruosidad de la corrupción que deja al espectador petrificado de espanto, como hubo denunciado Guillermo de Auvergne, quizá habría, sin embargo, que reprocharle el exceso de solicitud para reglamentar y establecer normas que han abandonado a muchos a la incredulidad en lugar de salvarlos de ella. Habría, dice Ratzinger en definitiva, que reprocharle, cito, la poca confianza en la victoria de la verdad que vive en la fe, que ha llevado a la Iglesia a trincherarse en seguridades externas, en lugar de confiar en la verdad que vive en la libertad y no necesita de tales precauciones. Fin de la cita. Es decir, la tentación de ceder a la mediocridad mundana, perdiendo de vista la mirada de Cristo crucificado, que hace posible contemplar su propia condición paradójica. Conclusión. La Iglesia, en su nobilis forma, está llamada a aparecer como la continuación de la pretensión de Jesucristo en el tiempo. Y a la vez, frente a aquel proteccionismo humanista de quienes evitan la mirada como una provocación que se funda en la belleza sacramental, en la vida de la caridad y en la predicación, constitutivos de la forma de la santidad. De este modo, hoy tendría que ser reclamada la parresía, actitud fundamental del cristiano del Nuevo Testamento, que hizo a San Pedro, presentarse y predicar delante de los judíos.
La Iglesia, en virtud de su condición de mediadora de la forma de la revelación de Dios en Cristo, de un amor que sobre los fundamentos de la gratuidad del don espléndido se identifica con la Cáritas. La Iglesia es, desde el Evangelio, forma relativa a la forma capital de la revelación y, por tanto, mediadora entre Dios y el mundo, porque en su lucha contra toda manera de mediocridad está sostenida por la noble forma de Cristo. Aparecerá tanto más creíble cuanto más transparente a Dios, de modo análogo a Cristo, que en su totalidad es transparencia absoluta del Padre y transparencia del mundo para Dios, puesto que nadie puede ya representar al hombre ante Dios como Él, ni mostrar su esencia con tanta claridad. Muchas gracias.